A partir de esta clase vamos a entrar en un tema en el cual se denominan cónicas o secciones cónicas. Vamos a definirlas teóricamente, vamos a mirar cuáles son dichas secciones, a partir de qué o cómo obtenemos esas secciones, la ecuación general, etcétera, muchas cosas más. Pero pues vamos paso a paso. Primero, las secciones cónicas nacen al hacer cortes con un plano sobre un cono circular recto. Empecemos entonces no definiendo, sino identificando más bien un cono. Un cono, aquí lo tenemos más o menos ilustrado, se compone de dos partes, o mayormente de dos partes. Las partes de los lados se les denomina generatriz, ¿sí? Y como decía el enunciado, necesitamos que estas secciones vayan sobre un cono circular recto. Cono circular recto, es decir, su base debe ser circular, totalmente circular. ¿Listo? Ese es el cono que nos sirve y ese es el cono que necesitamos para poder obtener las secciones. Y pues justamente como lo decía, nace al hacer cortes. Entonces nosotros cuando vayamos a cortar un cono, dependiendo de nosotros cómo hagamos ese corte, vamos a obtener unas curvas, ¿sí? Y dichas curvas se pueden definir o se pueden denominar, ya lo vamos a mirar, de qué forma. Empecemos entonces. Si yo hago un corte totalmente paralelo a la base, es decir, esta base pues está totalmente, podríamos decirlo, sobre el eje X, entonces esto también tiene que ser sobre un eje X, ¿sí? Si es totalmente paralelo el corte, vamos a obtener una curva que se denomina una circunferencia, ¿listo? No es más que esta misma base, pero un poquito más reducida, ¿listo? Si la base es circular, al hacer un corte totalmente paralelo, obtenemos otra circunferencia más pequeña, ¿listo? Esa sería entonces la primera sección cónica. ¿Qué pasa si yo este plano lo inclino un poco? ¿Sí? Digamos que ya no va a ser paralela, sino que lo voy a inclinar. Al hacer esa inclinación y al yo cortar mi cono, voy a obtener una figura que se denomina elipse. ¿Listo? Tercer caso, si yo vuelvo e inclino un poco más ese plano, obtengo algo que se denomina parábola. Y por último, si yo hago un corte totalmente perpendicular, es decir, entre la base y el corte van a haber 90 grados, voy a obtener una curva que se denomina hipérbola. Entonces, de esta forma es que nosotros obtenemos estas cuatro curvas denominadas con estos nombres. Estas son las secciones cónicas. De esta forma entonces nosotros las obtenemos. Existen otras secciones que ya no son secciones cónicas, sino que se les denomina secciones degeneradas, las cuales ya no obtenemos curvas, ¿sí? Digamos que no nos vamos a centrar en ellas o ni siquiera las vamos a ver, solo las vamos a nombrar, ¿sí? Dichas secciones, como les digo, se llaman degeneradas y lo único que obtendríamos sería un punto o una recta o dos rectas, ¿sí? Muy diferentes a las secciones cónicas donde, como les dije al principio, obtenemos curvas, no es más. Entonces solo nos vamos a concentrar en estas cuatro. Ya sabemos entonces qué es una sección cónica, cuáles son sus, digamos, sus cuatro clasificaciones y cómo obtenemos. Vamos ahora a entrar a la ecuación general de una cónica. La ecuación general de una cónica se expresa de la siguiente manera. Vamos a nombrarla rápidamente. Ax al cuadrado más bxy más cy al cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Parecerá algo muy extenso y muy complicado, pero vamos a irla trabajando de la manera más fácil posible. Lo primero es que esta ecuación que tenemos aquí la vamos a poder reducir un poco, ¿sí? ¿Cómo la vamos a poder reducir? Esta bxy. Vamos a concentrarnos en esta parte. ¿Por qué? Si esa bxy tiene un valor diferente de 0, ¿sí? Es decir, si este valor de b es cualquiera, no importa si es positivo o negativo, pero es diferente de 0, significa que la sección que vamos a encontrar en esa ecuación nos va a describir una sección degenerada,
¿sí? Habíamos dicho que esas secciones para nosotros en este momento no nos va a interesar encontrarlas, ¿sí? Con lo cual, esta b a la c igual a 0, vamos a obtener una sección cónica. Entonces, ¿qué pasa si b es 0? Pues todo esto se vuelve 0, con lo cual nosotros lo podemos quitar de ahí. Entonces, recordemos, por cualquier cosa, si esta b nos da un valor diferente de 0, no importa si es negativo o positivo, si es fraccionario, si tiene decimales, no importa, pero si es diferente de 0, nos encontraremos con una sección degenerada. ¿Listo? Como a nosotros no nos importa, entonces esta b para nosotros siempre va a valer 0. Y como va a valer 0, entonces esta b pues la quitamos de aquí. Solo nos quedaría toda esta otra parte de la ecuación. Como podemos ver entonces, este parámetro nos indicó qué tipo de sección era, ¿no? Si era una cónica degenerada o si tenía una sección cónica. Ahora, no es el único parámetro que me puede indicar una cierta característica de una cónica. Y es que, dependiendo de unos valores, específicamente dependiendo del valor de A y del valor de C, nosotros podemos identificar con esta ecuación si nos estamos refiriendo a una circunferencia, a una elipse, a una parábola o a una hipérbola, ¿sí? Es decir, vamos a concentrarnos en unos ciertos casos que vamos a ver más adelante en los que involucran A y C. Dependiendo de esos casos, solo con ver la ecuación, yo ya sé de qué sección cónica me están hablando, ¿sí? O esta ecuación, a qué sección cónica está representando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar los casos, por lo general son 3, pero yo los divido en 4. Los 4 casos con los cuales nosotros vamos a poder identificar qué sección cónica me está describiendo la ecuación. Vamos a escribirlos entonces. Tenemos aquí entonces los 4 casos copiados, vamos a explicar cada uno de ellos. Caso número 1. Si A o C es igual a 0, entonces la ecuación general nos va a definir que es una parábola. Ojo, si A o C, ambas no pueden ser 0. Esa es una de las condiciones, que A y C no pueden ser 0 al mismo tiempo, ¿sí? No importa si C toma un valor cualquiera positivo o negativo y A es 0 o al revés, entonces la ecuación nos va a definir que es una parábola. Caso número 2. Si A y C tienen el mismo signo, entonces es una elipse. Es decir, si A y C son positivos o si A y C son negativos, ambos, la ecuación nos va a describir una elipse. Caso número 3. Si A es igual a C, entonces la ecuación nos va a describir una circunferencia. Ojo que aquí puede haber una pequeña confusión entre el caso 2 y el caso 3. El caso 2 nos decía que A y C deben tener el mismo signo, pero eso no significa que deban tener el mismo valor, ¿sí? Si A y C tienen el mismo signo, ya sea positivo o negativo, pero son de diferente valor, entonces es una elipse. El caso 3, obviamente para que A sea igual a C, aparte de tener el mismo signo, deben tener el mismo valor. 5 y 5, 10 y 10, menos 2, menos 2, tienen que tener el mismo signo, pero también el mismo valor. Si eso pasa, es una circunferencia, ¿sí? Si tienen el mismo signo, pero diferente valor, entonces es una elipse. Entonces, mucho cuidado con estos dos casos. Y el caso 4, el último, nos dice que si A y C tienen signos contrarios, entonces la ecuación nos describe una hipérbola. Es decir, pueden que tengan el mismo valor, pero uno sea negativo y el otro sea positivo. Es una hipérbola. Que tras de que tienen diferente valor, tienen diferente signo. Es una hipérbola. Entonces aquí jugamos tanto con el valor de A y C como de sus signos algebraicos. Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a escribir algunas ecuaciones, ¿sí? Como ejemplo, obviamente. Y nosotros, dependiendo de estos casos, vamos a definir qué sección cónica me está describiendo dicha ecuación. Empecemos entonces. Antes de empezar con el primer ejercicio, el primer ejemplo, pues tengamos en cuenta que aquí quité ya la BXY. Como les dije, como vamos a suponer que siempre va a ser 0, entonces no hace falta
en esta ecuación. Empecemos entonces con este ejercicio, el cual nos da dicha ecuación, y nosotros a partir de esta ecuación pues vamos a determinar sobre qué sección cónica o qué sección cónica está representando. Aquí lo que tenemos es, digamos, y al cuadrado igual a 4 por x más 2y. Desde aquí nosotros ya podemos definir qué figura es. Pero si a nosotros nos queda algo complicado todavía, vamos a resolver esto, ¿sí? Aquí lo único que hacemos es propiedad distributiva, no es más, ¿cierto? Entonces vamos a realizarlo para que ya quede un poco más claro. Aquí resolvimos entonces esto, 4 por x, 4x, más 4 por 2y, 8y. ¿Listo? Nos preguntamos, ¿cuál es el valor de A y cuál es el valor de C? ¿Listo? Recordemos, el valor de A es el que acompaña la x al cuadrado y el valor de C es el que acompaña la y al cuadrado. Miremos que aquí tenemos una y al cuadrado. Más allá de que aquí no haya ningún número, no es que no exista, ¿no? Aquí, cuando no haya ningún número que acompañe una x o y al cuadrado, significa que hay un 1, sino que por lo general el 1 no se pone. Entonces, a esta y al cuadrado la está acompañando un 1, es decir, el valor de c vendría siendo un 1. Pero no está x al cuadrado por ningún lado, ¿sí? Y por más de que nosotros hagamos malabares aquí, nunca nos vamos a encontrar con una x al cuadrado. ¿Qué pasa? Cuando no está alguno de esos dos valores, significa que es 0. Entonces, en este caso, el valor de A, que es quien acompaña a la x al cuadrado, es 0. ¿Qué pasaba cuando la A era 0? Miremos, caso 1. Si A o C es igual a 0, entonces es una parábola. Así que esta ecuación que nos encontramos aquí nos está describiendo una parábola. ¿Por qué? Porque el valor de A, que acompaña a la x al cuadrado, es 0. Es por eso. No es más. Entonces miremos que a partir de la ecuación yo puedo definir qué sección cónica está describiendo, ¿no? Vamos con un segundo ejemplo. Tenemos esta segunda ecuación y como siempre entonces nos vamos a concentrar en los valores de A y C, o dicho de otra manera los que acompañan a x al cuadrado y y al cuadrado. ¿Qué nos encontramos en esta ecuación? Que el valor que acompaña a la x al cuadrado es 9 y también nos encontramos con una y al cuadrado, el cual su valor sería 4. Así que son, digamos que tenemos el valor de A y el valor de C. Ahora, no son iguales, porque obviamente el 9 y el 4 no son iguales, pero también tenemos que mirar sus signos. Y es que aquí, más allá de que no se vea, el signo algebraico del 9 es positivo. Y el 4 también es positivo. ¿Qué pasaba cuando A y C tenían el mismo signo? Miremos el caso 2. Si A y C tienen el mismo signo, entonces es una elipse. Nos están describiendo esta ecuación una elipse. Muy fácil, muy sencillo. Vamos con otros ejemplos. En este ejemplo entonces, como siempre, buscamos quién acompaña a x al cuadrado y quién acompaña a la y al cuadrado, si es que las hay. En este caso sí las están aquí al principio. Miramos que a la x al cuadrado la está acompañando un 1, ya sabemos, y a la y al cuadrado la está acompañando menos 4. Ojo, no son iguales, obviamente no tienen el mismo valor, y aparte de eso tienen signos contrarios. Aquí hay un más, aquí hay un menos. El caso 4 nos decía justamente eso. Cuando A y C tienen signos contrarios, entonces es una hipérbola. Es decir, esta ecuación nos está describiendo una hipérbola. Muy sencillito. Vamos a ver el último ejemplo. Último ejemplo entonces por la clase de hoy. Miramos, buscamos x al cuadrado y al cuadrado. Muy bien, están ahí. Paso 2, mirar cuáles son los valores que tienen. En este caso x al cuadrado está acompañado de un 1 y y al cuadrado también está acompañado de un 1. Y por último, verificar si tienen los mismos signos para saber si son números iguales. Entonces aquí es positivo y este también es positivo. ¿Qué pasaba? Si A y C eran iguales, en este caso obviamente 1 es igual a 1, entonces
nos describía, en este caso esta ecuación, una circunferencia. Así que esta ecuación nos describe una circunferencia. Algo que no haya dicho, pero pues yo creo que ya es más que obvio, es que estas ecuaciones generales van a ser de segundo orden o de segundo grado. ¿Qué significa? Que el mayor exponente que nos vamos a encontrar en las variables, ya sea x o y, pues va a ser elevado a la 2, ¿cierto? O un exponente de 2. Entonces, ya vimos cómo a partir de, digamos, los valores de a y c, podemos saber con la ecuación general qué sección cónica me está describiendo.